Hola a todos, bueno, estamos teniendo algunos problemas con el canal de YouTube, así que lo que voy a hacer es mil disculpas, es mucho tráfico con esta situación de que estamos todos en nuestras casas. Lo que voy a hacer es filmar esta transmisión en vivo para después subirla al canal y poder hacerla accesible a toda la gente que se suscribió al canal de YouTube. Mientras tanto voy a ir saludando a la gente que ya veo que se está uniendo a la transmisión. Voy a contestar algunas preguntas que me estuvieron haciendo por Facebook en estos días y elegí las preguntas que me pareció que eran más posibles de ser respondidas por esta vía, porque la verdad que algunas de las preguntas, inclusive lo voy a comentar después, son bastante complejas como para elaborar. Entonces, en principio lo primero que me preguntaron fue ¿qué consejos daría para trabajar con desafinados? Esta es una pregunta que claramente me hizo una profe de canto y quiero comentar un poco acerca del tema. La desafinación es algo que inquieta a los profesores de canto siempre mucho, que nos inquieta como corresponde, pero tiene orígenes de los más variados. Entonces, una de las posibilidades es que una persona sea desafinada porque no ha tenido, ¿cómo decirlo? No ha tenido una exposición desde pequeño a estímulos musicales, entonces no conoce ese lenguaje, no está habituado a la música y no está habituado a escuchar cantantes, a escuchar música en detalle. En estos casos, para trabajar, nosotros como profes tenemos que ver por dónde pasa la dificultad del alumno, y una de las cosas que podemos hacer para ayudarlo de a poquitito a desarrollar su audioperceptiva es hacerle escuchar música, escuchar juntos, pensar sobre lo que estamos escuchando, analizarlo, entenderlo. Wow, un montón de gente que se está uniendo en Instagram. Otra de las posibilidades, voy a tratar de ser breve porque son temas hiper extensos, por las cuales una persona puede ser desafinada o no poder afinar, es porque entiende eso que escucha, maneja un lenguaje musical, pero no lo puede reproducir adecuadamente. Y esto también puede tener que ver con dificultades a nivel técnico. Nosotros pensamos siempre cuando alguien desafina, primero que nada, que escucha mal o que no sabe cómo afinar. No sabemos muy bien de qué depende, pero a veces pensamos que la desafinación es algo con lo que se nace y que es así y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Esto no es verdad. Vamos a hacer un montón para trabajar nuestra afinación, pero hay algo que es muy importante, que es que cuando nosotros tratamos de llegar a la nota que tenemos que cantar con la técnica inadecuada, o si no tenemos una buena técnica vocal, para afinar vamos a hacer un sobreesfuerzo muy grande. Entonces, en general está bueno, como profe yo trato de recomendar siempre a los docentes, que no pongan la afinación en primer plano, sino que en primer plano pongan el desarrollo de la conciencia corporal y de la técnica vocal, para que cuando se vaya desarrollando la capacidad de reproducir los sonidos que escuchamos adecuadamente, esa capacidad no sea una capacidad basada en un esfuerzo, sino en una técnica bien organizada. ¿Qué otras razones puede haber para que una persona sea desafinada? Bueno, para los profes de canto siempre estén muy atentos a la tonalidad en la que le proponen las canciones a los alumnos. Si ven, como me decía esta persona que hizo la consulta, que el alumno tiene dificultades para vocalizar una escala sencilla hacia arriba y hacia abajo porque canta siempre la misma nota, sería interesante ver si esa persona puede diferenciar bien los agudos de los graves y podríamos proponerle escuchar voces muy agudas, voces muy graves, sonidos agudos y graves, y empezar como a introducirlo en ese mundo, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho porque la verdad es que es un tema hiper complejo y es muy específico de los docentes, pero básicamente tenemos que ver si lo que está pasando es que no escucha bien, si escucha pero no entiende ese lenguaje musical que está escuchando porque no tuvo suficiente exposición a ese lenguaje y no lo conoce y se tiene que familiarizar, si lo escucha pero no lo entiende pero no lo puede reproducir adecuadamente, y si hay alguna dificultad técnica. Así que bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. Me preguntaron por ejercicios sencillos para no lastimar la garganta. Esto es un tema muy controvertido, polémico. También me preguntaron, voy a como aunar un poquitito varias de las preguntas. Me preguntaron qué ejercicios hacer sin tomar clases.
y me preguntaron cómo sacar la voz, literalmente, cómo sacar la voz y dejar de romper la garganta. Eh, bueno, la cuestión es así. El concepto de entrada en calor de la voz, que estaba mencionado en la persona que me preguntó qué ejercicios sencillos podía dar para no lastimar la garganta, es un concepto que es polémico, porque es cierto que los músculos del cuerpo pueden entrar en calor, pero en realidad cantar sin lastimarse no depende solamente de que esos músculos hayan entrado en calor, sino de que uno sepa cómo cantar adecuadamente sin exponerse a riesgos vocales. Entonces, la verdad es que para poder efectivamente decir yo sé que canto y que no me voy a lastimar como canto porque sé que es lo que estoy haciendo, es necesario tener técnica vocal, o sea que recomiendo mucho tomar clases de canto siempre. Pero sí hay, sobre todo porque esta pregunta además apuntaba a los niños, tanto en el caso de los niños como en el caso de los adultos, un concepto muy importante que hay que tener en cuenta que tiene que ver con la higiene vocal. Esto también se une a otra pregunta que me hicieron, que es si por favor puedo hablar de la voz hablada en los docentes. Un tema enorme. Lo primero que tenemos que saber es cómo no dañar la voz. Más allá de que después cuando la usemos adecuadamente. Hay cosas que hacemos a priori que la pueden dañar o no, y que sería interesante saber cuáles son para no hacerlas. Por ejemplo, hace un ratito subí a Instagram una rueda de interacción sobre qué factores pueden llegar a hacerle mal a la voz y en qué circunstancias uno no debería cantar. Las cosas que pueden hacerle mal a la voz, algunas son muy obvias, otras no tanto. En el caso de los adultos sabemos que el tabaco puede hacer mucho daño, el alcohol hace mucho daño a las cuerdas vocales. Sabemos que gritar nos hace mucho daño. Esto es muy evidente a priori, pero cuando tenemos que estar dando clases frente a un grupo de 40 niños de 6 años, de pronto no se vuelve algo tan posible de prevenir. Entonces tenemos que tener cuidado para ver de qué manera dar clases sin tener que levantar la voz. Cuando hablamos en un boliche arriba del ruido muy fuerte de la música, cuando hablamos en un evento con mucha gente y tenemos que alzar la voz para que nos escuche la persona con la que estamos hablando, eso también nos puede hacer mucho daño. Cuando no dormimos lo suficiente, se nota muchísimo el cambio. Es enorme la diferencia entre la voz de una persona que durmió y la misma persona cuando no duerme o cuando duerme 3 horas. Entonces es muy importante poder tener una cantidad suficiente de horas de sueño, de horas de descanso. ¿Qué más? Bueno, en el caso de los chicos a veces es muy importante que el juego suele ser generalizadamente un juego gritado. Entonces está bueno como mamá o como papá o como profes proponer esta situación de hablar bajito, de jugar algún juego que requiera susurros, que requiera escucharnos entre todos, que requiera no levantar la voz como juego, porque los chicos además ingresan en todo a través del juego. Pero el concepto de que uno puede hablarse más suave y escucharse igual está bueno porque de alguna manera introduce la higiene vocal, o sea, si hablas muy fuerte después te puedes lastimar o te puede doler la garganta. Es interesante, no todo el tiempo para no inhibir a los niños porque el grito también es muy liberador y los chicos necesitan gritar y sacar toda la energía. Pero de tanto en tanto, era un perro que también grita, de tanto en tanto está bueno poder introducir ese concepto de que si hablamos más suave nos escuchamos también. Por otra parte, en el caso de los niños a veces tenemos todo el tiempo la tele prendida o la radio y no nos damos cuenta porque no tenemos un ruido como el de un recital en casa, pero tenemos ruidos fuertes igual y estamos todo el tiempo tratando de hablar por encima del sonido de la tele. Eso a la larga también produce una fatiga vocal muy importante y hay chicos que tienen disfonía crónica cuyos fonoaudiólogos, cuyos otorrinos les recomiendan a los papás por favor pongan la tele bajita. O sea, conozco fonoaudiólogos que han recomendado eso y lo recomiendan mucho y me dicen que lo recomiendan con frecuencia porque es muy habitual que la tele esté muy fuerte. Así que esto es importantísimo para tener en cuenta. Con respecto al tema de cantar sin lastimarse, lo primero que a mí me da ganas de transmitirles es, miren que el sonido de sus voces está compuesto por aire. O sea, todo lo que ustedes tengan ganas de que mejoren su fonación va a empezar por su respiración. Si ustedes no toman suficiente aire,
es muy difícil que puedan cantar sin hacer un esfuerzo grande, porque el sonido de su voz está compuesto de aire. Entonces, tomar más conciencia de nuestra respiración nos va a llevar a tener una mejor técnica vocal y, si no estudiamos canto, un mejor uso de la voz al momento de cantar y al momento de hablar también, porque esto va también para los docentes. Por otra parte, esto es un tema que también podría abrirse en un periodo mucho más amplio de tiempo en el que podría estar explicando largo, pero tengan cuidado a la hora de cantar notas muy agudas, muy fuerte, porque en general le tenemos miedo a los sonidos que resuenan en la cabeza, lo que llaman algunos profesores voz de cabeza, otros voz con predominancia de resonancia de cabeza, otros profesores le llaman registro de tensión o de predominancia de tensión, no tensión, de tensión de cuando uno estira una bandita elástica, y otras personas le llaman falsete, si bien no es exactamente lo mismo, pero como conocemos esos sonidos agudos suavecitos con el nombre de falsete, casi está como difundida la idea de que cantar así es hacer trampa, no vale. Y en realidad súper vale, es la manera más saludable cuando uno no tiene una técnica vocal trabajada de poder cantar las notas agudas. Entonces, si ustedes se fijan, cuando los chicos cantan suavecito, naturalmente van hacia esa zona de la voz y la tienen incorporada como parte de quienes son y su manera de cantar. Nosotros podríamos intentar hacer lo mismo. Entonces, en principio, bienvenida a esos sonidos suaves, agudos, porque si tratamos de cantar los agudos fuertes de la misma manera en la que hablamos o con el mismo uso de la voz que cuando hablamos, vamos a terminar gritando y vamos a terminar lastimando las cuerdas vocales. O si no vamos a terminar, es muy probable que terminemos lastimando las cuerdas vocales. Muy importante hidratarnos, tomar agua, eso desde ya, tómenlo siempre en cuenta. Pero después, no sé si hay ejercicios para entrar en calor la voz, y si los hubiese, no sé si hay que le puedan servir a todos por igual, porque cada persona es un individuo diferente. Entonces, no soy muy proclive a recetar o proponer fórmulas, porque a cada persona puede servirle una cosa que a otra no. Así que yo siempre lo que les voy a proponer, y acá también estaría englobando la pregunta de qué ejercicios hago sin tomar clases de canto, es que lean, que aprendan. Hay un montón de libros sobre la voz, sobre canto, sobre el cuerpo. La voz y el cuerpo no son dos partes separadas. Nosotros cantamos con nuestro cuerpo, nuestro instrumento es parte de nuestro cuerpo. Así que aprendan sobre el cuerpo. Hay un montón de textos al respecto. Y yo en particular en mi Instagram estoy por abrir una sección de libros de bibliografía recomendada. En realidad siempre posteo cuando leo algún libro que me parece interesante y le saco una foto y lo subo, pero voy a abrir una sección específica de eso y voy a ir subiendo libros para que puedan ir como avanzando en la lectura o saber qué camino seguir. De cualquier manera, si alguien quiere me puede contactar por privado y le puedo recomendar libros que me parezca que son para lo que específico quiere ver. Pero aprendan, dedíquense a leer, dedíquense a conocer, y si es posible que tomen clases de canto, entonces estaría genial. Por otro lado, los ejercicios que sea que puedan hacer para ampliar la cantidad de aire que pueden tomar va a servir en cualquiera de sus formas. Así que esto es algo que pueden practicar. Seguramente hay ejercicios en YouTube, un montón de tutoriales y un montón de profes que proponen ejercicios de respiración. Siempre en internet hay de todo, sabemos, pero podemos tener algún tipo de filtro, y nuestro filtro debería ser con qué nos sentimos cómodos y qué nos hace sentir incómodos cuando cantamos. Así que busquen, y los ejercicios de respiración en general, los que sean para tomar mucho aire, para poder cada vez tomar más cantidad de aire o aire más cómodos, les van a servir para después hacer menos fuerza cuando canten. Muy bien, después la voz hablada en los docentes, qué tema candente, porque conozco muchos docentes y es una profesión muy inclemente, los docentes de aulas, de primario y secundario sobre todo. A ver, no se fijen en lo que yo estoy haciendo ahora, ustedes presten atención a lo que digo, no a lo que hago. Pero traten de tomar mucho aire y decir frases cortas.
presten atención a cuánto aire toman antes de hablar, cuánto aire toman entre frase y frase. Eso para los docentes es muy importante. Hagan ejercicios de respiración en sus casas, hay un montón. Si quieren después me pueden escribir y les puedo recomendar de dónde sacar ejercicios de respiración también, además de buscar en YouTube. Pero hagan ejercicios que les den conciencia corporal y conciencia de la respiración para empezar en sus casas, y con esa conciencia y ese entendimiento de cómo funciona la respiración, préstenle atención cuando dan clases a eso. Yo sé que es dificilísimo porque tenemos en un aula un montón de chicos, cada uno haciendo algo diferente. Hay que prestar atención a qué le estamos diciendo, hay que prestar atención a qué está haciendo el de atrás, y encima tenemos que seguir el hilo de lo que tenemos que dar después en la clase, por sobre el ruido de los otros chicos del recreo. Pero si pueden, presten atención a cómo respiran. Hola, ahí escucho, leo un hola por ahí. Y por otra parte también es muy importante, bueno, les decía, botellita de agua siempre, mucha agua, tomen mucha agua. Pero por otra parte es muy importante también ver de qué manera pueden hacer ustedes, además de tener mucho aire, para no tener que gritar, porque la situación en el aula a veces se descontrola y es necesario, cuando el volumen sube mucho, hacer que el volumen baje para poder seguir dando clase, o cuando los chicos se dispersan, o lo que fuera. Por poco ortodoxo que parezca, yo les suelo proponer a los maestros que encuentren un elemento que haga algún tipo de sonido o ruido dentro de lo posible agradable, nada de las uñas en el pizarrón como en Cambio de Hábito 2, que llame la atención de los chicos para que puedan entender que eso significa que tienen que bajar el volumen y seguir escuchando. Por ejemplo, un triángulo. ¡Ting! Cuando suena el triángulo tienen que bajar. O hay chinchines que suenan muy lindo, hay pines que suenan muy lindo. ¿Qué otras cosas se me ocurre? Bueno, pueden agarrar un bombo legüero y darle al bombo legüero y tocar el bombo legüero, y los chicos en algún momento van a sentir que eso les llama la atención. Y acostúmbrense también a no seguir dando clases si no los están escuchando, porque igual mucho no sirve. Entonces está bueno como generar esa especie de dinámica de juego. La profe, en vez de gritarnos, toca el bombo y significa que hay que bajar el volumen. Y lo hablé un montón de veces con profes que después me cuentan que les re funcionó, que pensaban que no iba a servir, pero los chicos se copan en esas dinámicas. En general, además, el grito a nadie le gusta, ni al que grita ni al que le gritan. Entonces estas propuestas están buenas. Si tienen ganas de llevar un día un raspador, y un día un toc-toc, y un día un bombo, y un día un triángulo, y un día un chinchín, encima los chicos van a estar re divertidos. Bueno, por último, la voz hablada en los docentes es un capítulo enorme, así que no puedo extenderme mucho más. Importante que sepan que hay profesores de canto que se dedican a ayudar a los docentes con su voz hablada. Entonces investiguen, porque hay flyers por todas partes dando vueltas, bueno, no sé si por todas partes, pero hay flyers dando vueltas de docentes que tienen la noblísima idea de ocuparse de los maestros y de que sepan cómo hacer para poder seguir dando clases sin lastimarse. No tengan miedo de invertir su tiempo, inclusive de invertir un poco de plata en eso, porque yo les garantizo que para un docente es el día y la noche llegar a su casa fónico en el segundo mes de clases, que llegar a fin de año con su voz bien. Ni hablar si los docentes en cuestión además cantan, porque es un bajón que tu profesión no te permita realizar la actividad que te da placer. Bien. Después, ¿qué más? A ver. Última pregunta que me hicieron, que en realidad última pregunta que puedo contestar. Dice, ¿qué ejercicio? No, esa ya la dije. ¿Cómo fortalecer la autopercepción? Esta la quería dejar para el final. Esta es una pregunta súper linda. No sé, sé de quién viene, pero no sé qué recorrido tiene esta persona que está preguntándome cómo fortalecer la autopercepción. Y es una pregunta bellísima. En principio, para poder fortalecer la autopercepción hay que tomarse el tiempo de experimentar y no tratar de llegar a los objetivos que uno quisiera alcanzar, sino disfrutar de los procesos, porque la autopercepción está en el momento en el que uno está realizando las acciones que uno está realizando, y si uno está corriendo para llegar a una determinada nota o preparar una canción para una determinada fecha, va a estar dificultada. Por otro lado, es muy difícil poder
estar presentes en nosotros mismos y en nuestras vivencias y en nuestras sensaciones en situaciones de tensión. Arriba del escenario son tantas las cosas a las que tenemos que estar atentos que en general la percepción pasa a un ultimísimo plano. Lo que tenemos que hacer es poder cantar y transmitir y mirar al público y acordarnos de la letra y movernos como nos queremos mover, y la percepción queda como para el final, medio relegada. Entonces, si querés fortalecer tu autopercepción, date un espacio de trabajo que sea solamente para vos, en donde nada más importe, en donde no tengas que estar pensando en que nadie te escucha, te juzga, te evalúa, sino que vos puedas estar, es casi como un trabajo de meditación, en contacto con vos mismo y con tus sensaciones. Para mí, pero esto es una opinión muy subjetiva, la percepción se ve muy beneficiada por el conocimiento. Entonces, si vos lees acerca de tu cuerpo y de cómo funciona, es como si de alguna manera fueses construyendo un mapa entre tus sensaciones y la información que vas teniendo. Así que está buenísimo leer sobre anatomía, sobre fisiología, sobre anatomía aplicada al canto. Hay un montón de autores también que se dedican a esto. Hay gente que trabaja específicamente con la educación de la conciencia corporal, la educación somática. En nuestro país hay gente que se dedica a eso. Hay técnicas como la sensopercepción que son maravillosas, que se dedican a eso. El Feldenkrais es una técnica hermosa para trabajar la propiocepción. ¿Qué más? El sistema de Fedora Verasturi es hermoso, el método Alexander es hermoso. Hay varias formas. En relación a la voz, hay técnicas que trabajan más cerca del objetivo de desarrollar la propiocepción y otras que están un poco más alejadas, pero bueno, en algún momento podemos llegar a hablar de eso. En principio, lo más importante para mí es que vos, cuando estás vocalizando, cuando estás respirando, en todo momento, pero fundamentalmente cuando estás respirando y cuando estás cantando, estés pensando o preguntándote qué sentís, y más atento a observar qué te está pasando que a tratar de llegar a un objetivo específico. Por ejemplo, si querés desarrollar la propiocepción o la sensopercepción o la autopercepción de la lengua, sería interesante que observes qué está haciendo la lengua en vez de estar pidiéndole a la lengua que haga algo, porque si le estás pidiendo algo ya estás interviniendo con una consigna y ya no puedes observar qué haría la lengua, sino entonces no la vas a conocer, no vas a entender en qué lugar estás con respecto a eso y cómo está tu lengua realmente. Entonces, cuanto más abierto estás para explorar y para observar sin prejuicios y sin etiquetas, más podés conocer y aumentar la autopercepción. Después, por supuesto, uno va construyendo su técnica, cada uno tiene la suya, pero a partir de la autopercepción significa a partir de la no intervención, porque si estoy percibiendo no puedo estar indicando. Entonces, la percepción parte de la premisa de que no estoy tratando de seguir ninguna consigna en relación al cuerpo, no estoy tratando de dirigir al cuerpo hacia algo, estoy tratando de sentir al cuerpo. Así que bueno, después ejercicios hay un millón y no es el espacio para que yo les muestre ejercicios, pero esa sería la idea, que estén presentes como si estuviesen meditando en el momento de la observación del cuerpo y de qué les va pasando a medida que vocalizan, que sienten, si sienten que cambia algo, estar atentos a cualquier sensación de incomodidad que hubiera. Yo trato siempre de recomendarle a la gente que no siga por el camino de la incomodidad. Hay tantas técnicas vocales que está buenísimo confiar en que alguna nos va a permitir cantar cómodos, sin sentir esfuerzo, tironeo, incomodidad, dolor. Así que estar muy atentos a la comodidad y a la sensación de comodidad o incomodidad, y cuando aparece una sensación de incomodidad, así que se levante como una señal de alerta y parar, y tratar de entender qué está pasando. Bueno, voy a tener acá esta transmisión. Lo que quiero es contarles, para la gente que no haya podido ahora subirse a Instagram, a ver desde Instagram, y para la gente que a lo mejor conocen, que les podría haber venido bien ver este videito, que lo estoy filmando desde una cámara, porque como no me pude conectar al transmisor en vivo de YouTube, que me parece que es porque están saturadísimas las redes con esta situación que estamos viviendo todos, así que la transmisión tenía un delay inmenso y iba a ser imposible hacerla. Lo estoy filmando y lo voy a subir a YouTube si puedo, lo voy a subir hoy mismo y ya
lo pueden ver todos esta noche o mañana, yo les aviso, pero bueno, que sepan que está. Después voy a en Facebook escribir a la gente que quizás no se pudo conectar con Instagram para que sepa que la filmación va a estar. Y bueno, les mando un abrazo enorme. Este es un momento tremendamente complicado para todos. Me parece que estamos todos sintiéndonos muy abrumados y hay mucho caos alrededor. Así que, bueno, por favor no dejen de cantar, no dejen de hacer lo que les hace bien, no dejen de estar cerca de la gente que quieren, si pueden en persona y si no pueden por videollamada, por Skype, con un mensajito, lo que sea. Y bueno, nada, estemos todos juntos. Bueno, les mando un abrazo enorme y seguimos todos comunicados.